la calidad del currículum universitario de grado y posgrado. Representante de la UNI, doctor Antonio Kierniesny. Adelante, por favor. Sí, claro que sí. Antes de que pueda iniciar el tema, vamos a conocer un poco acerca de justamente del doctor Antonio. Él nació en Encarnación, Paraguay, el 11 de mayo de 1970. Su formación académica se basa en las siguientes titulaciones. Es profesor superior de matemática y licenciado en matemáticas por la Universidad Católica, sede regional de Encarnación. Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, diplomado en Herramientas de Gestión Estratégica por la Universidad San Andrés de Buenos Aires y diplomado en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, máster en Gestión y Educación por la Universidad Nacional de Itapúa y doctor en Gestión Educacional por la Universidad Nacional de Itapúa. Un aplauso, por favor, al doctor Antonio Kierniesny Robate. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Es realmente un honor y una gran satisfacción poder compartir esto que ya es tradición año tras año, el Congreso de Universidades Públicas del Paraguay, y que nos permite, por sobre todas las cosas, compartir nuestras experiencias, nuestras ideas, nuestras posturas acerca de las teorías y de las prácticas que vamos desarrollando en el ambiente universitario. Y en este caso, un aspecto que considero sumamente importante y central en torno a lo que tiene que ver o lo que tiene relación con la calidad de la educación superior que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. En ese sentido, el currículum como aspecto central de la educación superior es obviamente un elemento o un aspecto que nos permite a nosotros entender o comprender tanto la planificación como el desarrollo de los procesos educativos, y en ese sentido el currículum es el elemento que constituye todos los aspectos o factores que hacen al producto o el resultado. Para poder iniciar mi exposición, creo conveniente partir de la esencia misma de las concepciones que se da al currículum. Entender que al definir currículum podemos encontrar, o al buscar la definición del currículum podemos encontrar varias de ellas. Podemos decir que es un concepto polisémico, y obviamente esto surge a partir de los propios paradigmas, de los propios modelos que hacen al pensar y al entender todo lo que nos rodea a nosotros los seres humanos. Para simplificar, quiero traer a colación tres posturas o tres posiciones epistemológicas que inciden en la concepción, en la definición y en el desarrollo de lo que es currículum. Una postura muy tradicional, de muchos años de vigencia, es la positivista, que le da un enfoque tecnicista al currículum universitario, y obviamente a partir de ahí se lo entiende como un proceso técnico, medible, estructurado, conductista, con objetivos preestablecidos. Es decir, que en estas condiciones, si nosotros queremos saber cuál va a ser el producto de nuestro proceso educativo, solamente tenemos que mirar el currículum y ya vamos a tener la visualización prospectiva de sus resultados. Uno de los referentes que habla del currículum en este sentido es César Coll, en una de sus publicaciones en el año 91. Sin embargo, en los últimos tiempos
y ante todo el devenir que la humanidad viene experimentando, se habla mucho de la teoría de la complejidad. Y existen expertos, como Edgar Morin, que habla y tiene una postura con relación a la teoría de la complejidad y su implicancia en la educación, y en ese sentido se entiende el currículum como un producto histórico sociocultural del contexto, multitransdisciplinario, complejo y dinámico. Es decir, no se entiende al currículum como una estructura fija, predeterminada, sino un fenómeno que, al tener la influencia o el influjo del propio contexto, al ser un producto de la propia sociedad, de la manera de pensar, de la manera de vivir y de las condiciones en las que vive esa sociedad, entonces el currículum adquiere ese carácter complejo. Por otra parte, muchos prefieren tomar aspectos asociados a las dos posturas antagónicas anteriores y buscar la columna del medio, como se podría decir de algún modo. Entonces, una postura ecléctica donde el currículum es una fuente de reconceptualización y reconstrucción del conocimiento y de la persona en este caso. Jean Piaget es uno de los expositores que se ha dedicado a definir con la teoría cognitiva todos los aspectos que tienen que ver a las teorías educativas socio-reconstructivistas que con otros autores después obviamente caracterizan a la educación en los diferentes niveles de los últimos tiempos, y los que tienen participación en educación en los niveles de educación escolar básica, en educación media. Toda nuestra reforma educativa de los últimos 20-25 años se basa en las teorías socio-reconstructivistas de la educación, y están los autores de referencia en ese sentido. Ahora, teniendo en cuenta esas tres posturas, nosotros, la gran pregunta es ¿en qué modelo nos basamos como educación superior? Y podríamos decir que estamos más centrados en el modelo ecléctico. Hoy Carlos nos estaba hablando del modelo Tuning, que es un aspecto que nos va a ocupar seguramente en los próximos tiempos, currículum por competencias, que de hecho es una postura de esta última teoría de la cual hago referencia. Pero si buscamos conceptualizar el currículum desde una postura teórica, tenemos que tener en cuenta tres vertientes o tres elementos que influyen en la definición. Una, el propio contexto, que no podemos negar. Es decir, el currículum no se puede construir por un conjunto de expertos que se encierran en una oficina y deciden qué es lo que se va a producir en el contexto educativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que ver necesariamente cuáles son las características y condiciones de la sociedad, la cultura, el proyecto país que tenemos, y que hay muchas cosas por decir y por hacer en nuestra realidad paraguaya en ese ámbito, perfil de los ingresantes en la educación superior como producto de los procesos o de los proyectos educativos de los niveles anteriores, el propio medio ambiente, otras instituciones, redes locales, y de hecho hoy Julio César Taylor nos habló de no solamente circunscribirnos a lo local en la educación superior, sino que hoy es una fuerte tendencia global en el mundo de la globalización, la internacionalización de la educación superior, y que constituye un ámbito muy propicio para definir aspectos que tienen que ver con la calidad del currículum de una institución universitaria.
Otra vertiente es intrínseca a la propia institución universitaria. No podemos dejar de mirar, de entender la calidad del currículum si no tenemos en cuenta el propio plan estratégico de la institución, la propia filosofía de la universidad, su misión, los valores, las políticas que derivan en sus objetivos, la organización y categóricamente los recursos. Hago énfasis en los recursos porque podemos ilusoriamente hablar de calidad de la educación cuando nos sentamos a idealizar bajo parámetros que a lo mejor exigen que los recursos sean también de calidad y por sobre todas las cosas disponibles. Y hablo en el amplio sentido de la palabra recursos. Capital humano, los propios estudiantes como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué calidad, qué condiciones presentan. Carlos ya nos habló a nosotros de que el currículum, el proyecto Tuning, la cantidad de horas que prevé para trabajar en la educación o invertir en educación y que tiene que hacerlo cada estudiante. ¿Cuánto tiempo tienen nuestros estudiantes en muchas carreras, siendo que son de profesión, trabajadores en diferentes ámbitos donde realmente tienen que dedicarse mucho tiempo a trabajar, a cumplir horario laboral y quizás en sus ratos libres ser de profesión estudiante? A lo mejor podemos hablar de las carreras, de las ingenierías, de la medicina, en donde el estudiante va y tiene dedicación exclusiva, entonces podemos exigirle calidad en todos esos ámbitos. Una tercera vertiente es justamente los propios paradigmas que implícitamente dentro de la filosofía del plan estratégico permea el modo de entender, el modo de ser y el modo de hacer educación. Las concepciones epistemológicas que cada institución de alguna manera irradia en su quehacer, en su cotidiano. Las filosofías y modelos educativos que adoptamos, las concepciones psicopedagógicas y las concepciones y valores sociales que tenemos al respecto. Entonces, hablar de calidad del currículum, la gran incógnita. En mi propuesta parto de lo que plantea Howes en el año 2007, necesidad de renovación del currículum, dando por supuesta su condición dinámica y compleja en un mundo también dinámico y complejo. Y traigo a colación como referencia teórica la propuesta de la Agencia Nacional de Acreditación de la Educación Superior del Paraguay, que en el 2007, en un documento base, define que la calidad es un concepto relativo, que permite establecer comparaciones en relación a un patrón de referencia real o utópico que se desea lograr, reconociendo obviamente la complejidad de la propia definición de la palabra calidad y su relación con la educación superior, sus múltiples facetas, sus diversas apreciaciones que los propios actores pueden tener de ella. Los referentes teóricos que entonces puedo proponer en términos a la conceptualización de la calidad del currículum se exponen ahí. El modelo empírico modificado MEXA, integrado con un modelo sistémico que la propia ANEAES como modelo de acreditación de carreras de la calidad de la educación superior propone en sus dimensiones y componentes. Y otro referente muy importante del cual esta mañana muy bien nos expuso Carlitos Garay es en relación a
los proyectos Tuning de Europa, que en su segunda fase, a partir de los años 2000, habla o definen aproximaciones a la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, el rendimiento y la calidad de la educación superior ya, en todo lo que tiene que ver con la definición de los créditos universitarios. Y obviamente, para nosotros, lo más cercano es lo que Carlitos Garay nos acaba de exponer como el proyecto Tuning latinoamericano, que creo que, insisto, va a dar mucho que hablar en los próximos tiempos para las universidades. Y obviamente la UNESCO, que plantea la calidad de la educación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde postula ciertas propuestas como la interdependencia entre diferentes áreas científicas, la integración de las áreas instrumentales con la transformación de la información en conocimiento y conocimiento en experticia. Una fuerte connotación del componente ético, la necesidad de análisis complejos, la capacidad de resolver problemas en contextos reales, capacidad de repensar los conocimientos hacia la pertinencia estratégica en contextos múltiples y complejos, y la capacidad de reflexión, acción conjuntamente con la capacidad de convivencia intercultural. Entonces, hablar de calidad del currículum, obviamente todos estos elementos, desde un currículum autopoético, desde la perspectiva de Maturana y Varela, que define la autopoiesis como una capacidad de autorreferirse del sistema mismo, praxeológico, teniendo en cuenta elementos que influyen como la autoadaptabilidad, la incertidumbre, la recursividad, como aspectos inherentes a la complejidad, con la sociedad y su medio ambiente, el contexto global y los sistemas de conocimientos que van, obviamente, evolucionando, desarrollándose de una manera muy rápida en los últimos tiempos, como así también las tecnologías que influyen en el desarrollo del currículum. Plantear un currículum, entonces, como forma de desarrollar una educación de calidad en términos de competencia. Hablamos de la posibilidad de incorporar créditos o sistemas de créditos, tener en cuenta los aspectos de inter, transdisciplinaridad, programas de formación continua. Eso implica vincular los diferentes niveles de formación profesional en la universidad, desde pregrado, grado y posgrado. En ese sentido, lo ideal sería que, por ejemplo, los programas de posgrado tengan relación o tengan integración con programas de grado en áreas comunes. Y obviamente, sin perder de vista los tres pilares fundamentales, la función de la universidad, que el currículum tiene que prever integralmente, desde una perspectiva compleja, la academia, la investigación y la vinculación con la sociedad, la extensión universitaria o responsabilidad social. Gestión estratégica del currículum. Si vamos a hablar de currículum de calidad, la universidad debe ser una organización de aprendizaje autopoética. Y en ese sentido, quiero destacar que la universidad no solamente tiene que recibir en forma de diagnóstico la información que el entorno social le otorga a la universidad para desarrollar su proyecto educativo como currículum, sino que además tiene que tener una capacidad intrínseca y prospectiva, por sobre todas las cosas, de proponer inteligentemente acciones educativas que permitan una transformación positiva, un impacto positivo en su entorno,
en la sociedad. Es así que entonces hay una doble vertiente para el desarrollo del currículum en donde sí o sí se tienen que tener en cuenta los elementos que influyen en ese sentido, insisto. Y eso implica una gestión del conocimiento. Enfoque sistémico, con un enfoque sistémico, complejo, la vinculación entre diferentes áreas de conocimiento que se pueda desarrollar, y es lo que recomienda ANEAES, por ejemplo, que una carrera tenga vínculos con otras carreras que no necesariamente sean afines a la propia área científica, sino que puedan desarrollarse en congruencia desde diferentes perspectivas científicas. Líneas de investigación en el área de investigación y con una docencia que prevea en sus planes de trabajo la inter y transdisciplinariedad. Y la formación continua, que es un factor que influye y que Julio César ya nos estaba hablando, que implica hoy día para cualquier profesional una obligación prácticamente el estar en constante training académico, actualizándose y perfeccionándose. Para finalizar entonces, aspectos conceptuales. La universidad debe ser capaz de atribuir calidad a una propuesta y a la gestión de su currículum, comprendiendo las necesidades y expectativas del contexto y respondiendo con pertinencia a la misma, pero además incidiendo directa o indirectamente en el contexto para generar cambios positivos en la sociedad, que es lo que, reitero, es fundamental dentro de la acción educativa de la universidad como motor de desarrollo en el entorno inmediato y en el mundo, y de esta manera constituirse en referente genérico a la calidad del currículum universitario este aspecto. La calidad del currículum universitario puede ser concebida entonces a partir de diferentes modelos, y en tal sentido la institución universitaria con su plan estratégico institucional ha de orientarse en un modelo de calidad a seguir, congruente con la realidad institucional, con las normativas y los órganos institucionales que rigen la educación superior en nuestro país. Ese es un aspecto también que hoy por hoy con la nueva ley de educación superior podemos decir, bueno, tenemos una cancha relativamente bien rayada, donde conjuntamente con otras instituciones la ANEAES, que va a ser o que es la responsable de acreditar la calidad del trabajo de la universidad, se pueda trabajar dinámicamente en congruencia, en un mismo lenguaje y desarrollar por fin la calidad educativa superior. Para tal efecto, el escenario educativo superior tendría que caracterizarse por, obviamente, la claridad en las reglas y en la comunicación intra e interinstitucional, como así también por un alto grado de responsabilidad y ética de las partes implicadas. Algunos aspectos conclusivos. La calidad del currículo universitario estaría asegurada, entre otras cosas, a partir de un modelo abierto, no estático y desde una perspectiva compleja, atendiendo necesidades y expectativas del contexto, que ya lo hablamos, atendiendo lo global, esto como una capacidad de los sistemas complejos de relacionar entre el todo y las partes, asegurando que la misión de la universidad se vea reflejada en cada una de los microcomponentes del currículum, y de esa manera se pueda permitir y asegurar que en la práctica, en el desarrollo del currículum, se vea realmente el resultado que se visualiza en los papeles o en los programas o en los proyectos. La multidimensionalidad del currículum es otro aspecto en cuanto a recursos, en su más amplia concepción, insisto, y de las cuales ya he hecho referencia. Se ha de tener en cuenta también las condiciones de los estudiantes, por ejemplo, los procesos, la propia gestión del currículum y los resultados e impacto que genera. Finalmente, currículum de calidad tendría como resultado formación de personas capaces de plantear y resolver problemas, de organizar y dar sentido al conocimiento y de convivir en una sociedad cada vez más compleja y diversa, en contextos muy variados y
cambiante. Un currículum que asuma la incertidumbre como un reto creativo, como una oportunidad para crecer, para innovar en un contexto de mejora continua. Un desafío para repensar continuamente los procesos sin caer, obviamente, en el relativismo del todo vale, sino de manera inteligente tener fundamentos y argumentos sólidos que aseguren la sostenibilidad y la sustentabilidad de las ideas y acciones, donde la ética universal ha de jugar un papel también de determinante, insisto. Finalmente, un currículum autopoético. Muchísimas gracias y estaremos a su disposición para discutir con relación a lo expuesto en los momentos siguientes.